quería dejarles antes un pensamiento que había estado compartiéndolo un poco con mi esposa, y justo el viernes cuando nos íbamos con los chicos yo les decía que es interesante saber, y creo que esto tiene que ver con el tema que hoy vamos a hablar, de qué es la iglesia, Pero es bueno que cada uno de nosotros aprendamos con la palabra del Señor, pero que también hagamos este ejercicio. Y quiero dejar dos pensamientos. Hagamos este ejercicio. Cuando nosotros estamos solos o vamos a algún lugar o estamos en nuestra casa y a veces me pasa que yo voy a algún lugar, practicar y hablar como si yo estuviese hablando con alguien, ¿no? Que por ahí alguno lo va a ver y va a decir, este está loco, está hablando solo, pero pensar que tengo una persona delante y que me hace una pregunta acerca de la salvación, cómo es el amor de Dios, por qué el hombre peca. Y son ejercicios que se hacen para ver cómo nosotros respondemos y escucharnos. Porque muchas veces, creemos que sabemos muchas cosas, pero cuando empezamos a hablar y nos escuchamos, vemos que nos hace falta comprender muchas cosas. Y a mí me ha pasado encontrarme que por ahí agarro y digo, bueno, a ver si una persona me pregunta por qué el hombre peca, y yo qué le respondería, bueno, mirá, el hombre peca porque es pecador, y la palabra dice, ay, no sé ningún texto. Entonces, ¿qué me va a llevar eso? A ir y aprender algún texto, para que cuando yo de vuelta me vuelva a hacer esa imaginación de un diálogo que tengo con alguien, yo pueda responderle. Pero nos ayuda al aprendizaje, nos ayuda a estar aprendiendo, nos ayuda a estar preparados. Porque a veces esperamos el momento que se nos cruce una persona y que nos diga, a ver, ¿qué opinas de esto? O a ver, ¿por qué predicame el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y una de las cosas que hoy vamos a ver, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo le explicamos a una persona qué es la iglesia? ¿Cuál es el significado de la iglesia? La iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Y lo segundo es orientarme a las que son mamás y que tienen hijos pequeños, medianos, grandes, bueno, como en el caso de Romy, o Rafael todavía, que sus hijos están ahí en su techo, que también ellos charlan, comentan el Evangelio. Pero creo sobre todas las cosas, las mamás que tienen nenes más chiquitos, ¿no? Aquellos que también somos padres, tenemos chicos de 3 años, 3 años y medio, 4, aquellas que tienen chicos que todavía no tienen los 2 años. Miren, a las personas que ustedes pueden, si ustedes quieren aprender a predicar y a explicar un tema de la Biblia, háganlo con los chicos de esa edad. Porque todo lo que tienen que leer, todo lo que tienen que digerir el mensaje y aplicarlo a su vida para que ellos comprendan, sin rebajar la palabra de Dios, sin decirle ninguna herejía, hermanas, es un trabajo que creo que es mucho más fácil predicar así a una audiencia mayor que predicarle a un niño chiquito. Porque salen con cada pregunta y que nosotros los tenemos que llevar a las Escrituras. Por eso la tarea de las mamás es tan importante. ¿Y cuánto aprenden a hablarles del Señor a los chicos chiquititos? Yo creo que aquellas mamás que saben enseñarles el Evangelio a sus nenes pequeños, después con muchísima facilidad se lo van a saber explicar a un adulto. Porque si el mensaje lo comprende un niño, ¿cuánto más un adulto? Entonces, prepárense las mamás, los papás, en esforzarse en esta tarea, porque esta es la tarea de la iglesia. Y esta es la tarea que tenemos cada uno de nosotros. Así que, hermanos, solamente quería hacer un paréntesis a esto. Era un pensamiento. Y
y espero que lo puedan tomar y lo puedan llevar a la práctica para la edificación de la iglesia y para la edificación personal de cada uno de nosotros. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor, porque eres tú, Señor, el que nos lleva a tu palabra. Señor, te hemos cantado, adorado a tu nombre. Y Señor, tú eres el único Dios verdadero, Padre. Gracias, gracias te damos, Señor. Te rogamos que nos asistas una vez más con tu palabra, Señor, que nos guíes y que nos abras el entendimiento, Señor, a la Escritura, que podamos ser edificados en este tema, que podamos, Señor, que tú puedas, Señor, quitar abajo, Señor, todo concepto errado de la iglesia y que podamos ver lo que dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver el tema que es la iglesia. Y una de las características que nos rodea, que estamos en este mundo, que pertenecemos a este mundo, es que el hombre está centrado en sus propios pensamientos. Para comprender qué es la iglesia, primero tenemos que ver cuál es el pensamiento del hombre hoy. ¿Cuál es el pensamiento nuestro hoy? ¿Cuál es el pensamiento, lo que piensa la sociedad? Y hay algo que predomina en el hombre, que si a la persona se le da una responsabilidad mayor, siempre quiere huir de esa responsabilidad. Lo podemos ver gráficamente en la sociedad hoy. Por ejemplo, en el matrimonio. Nadie quiere legalizar un matrimonio y casarse porque es mucha responsabilidad. Y siempre usan ese libertinaje para no comprometerse con algo que es verdaderamente serio. Y además, que es algo que nosotros entendemos que Dios ya lo formó desde el principio, nosotros obedecemos al Señor. Pero, hermanos, el hombre siempre quiere huir de las responsabilidades. Quiere huir de los compromisos. Y esa es una tendencia que a veces ocurre dentro del pueblo de Dios, dentro del cristianismo. Ahora, yo sé que cada uno de nosotros llegamos a hoy, al lugar actual, con un pensamiento de lo que es la iglesia. Pero yo les ruego al Señor, así como Dios obra en mi vida y así como al ir a la palabra de Dios y ver tantas cosas equivocadas de cómo yo me refería a lo que es la iglesia del Señor. Hoy vamos a ver lo que es la iglesia del Señor, pero y una de las cosas que nosotros tenemos que poner en claro es esta. Nosotros siempre tendemos a huir de las responsabilidades. Cristo asumió las responsabilidades y es más, Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por la novia. Y si nosotros queremos imitar a Cristo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y es una tarea que nos va a llevar toda la vida. Es una tarea de morir a nosotros todos los días. Por eso, hermanos, para empezar a ver cómo hay que amar a la iglesia y empezar a ver verdaderamente qué hago yo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que empezar a comprender lo que Dios dice en su santa palabra acerca de la iglesia. Vamos a ir ahí a Tito, capítulo 2. Versículo 14. Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo? Cristo, ¿bien? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Hermanos, es Cristo que se dio. Ahora, ¿cómo me pueden explicar que Cristo se da a sí mismo
para esta tarea, para esto que Él quiere hacer con la iglesia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esto es una tarea que aún hoy Cristo lo está haciendo con la iglesia. Cristo todavía no terminó con la iglesia. Cristo todavía no terminó con nosotros. Cristo no terminó con mi vida. Cristo me está purificando. Cristo me redimió, pero es Él el que me está purificando, el que me está lavando, el que está trabajando, está perfeccionando la obra. ¿Sí? Y dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Tenemos que entender eso. Tenemos que comprender eso. Dice un autor, Sinclair Ferguson, al respecto de esto, el diseño de Cristo es crear un pueblo, no simplemente salvar a individuos aislados que crean en Él. Cuando Dios piensa en la iglesia, no piensa en salvar simplemente a este y dejarlos ahí. Él piensa en una unidad. Él piensa en la iglesia completa. Él sabe que nosotros somos piedras vivas, cada uno. Y vamos a ver un poquitito más adelante la referencia también de ese pasaje. Recordemos que la unidad de los creyentes es un asunto prioritario en la mente y el corazón del Señor. ¿Se acuerdan la oración de Juan 17? Cuando Cristo ora, dice: Señor, para que todos sean uno, así como tu Padre en mí, o sea, nosotros somos uno. Y Juan, eso está en Juan 17:11, que lo podemos buscar. Y ese es el significado de la iglesia. Recordemos que hoy vamos a ver qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 20, ¿qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Ahí está el Señor orando, ¿sí? Para que todos sean uno. Ahora, no le dice el Señor que vengan a ser uno. O sea, que ellos vengan a ser unos en sí solos, sino que son para que todos seamos uno. Hay una unidad. Y en esto está el ejemplo de Cristo con Dios. Veíamos cómo Dios obra en la Trinidad, cómo Dios obra con el Padre. Bueno, de la misma forma nosotros tenemos que ser uno. Ahora, ¿cómo se explica eso? Es un misterio. Hay misterios, ¿no? Como dice Efesios, el misterio de la iglesia, el misterio que Dios dice que hombres pecadores, redimidos por Cristo, salvados, sean los que prediquen el Evangelio, los que muestren a Cristo. Ahora, hermanos, yo creo que si yo sería Cristo, yo no confiaría en mí mismo. Pero como es Él el que hace la obra, como es Él el que obra en la vida del creyente, es Él el que está trabajando. Por eso tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que es el Señor obrando en mi vida, de que no soy yo mismo, sino que es Él. Pero a su vez, Él me dice que que tengo que hacer buenas obras, porque Él está preparando un pueblo celoso de buenas obras. Por lo tanto, ahí estamos haciendo nosotros, ¿sí? Y esto va unido. Pero lo hermoso que en este pasaje que también dice que seamos uno, que dice que ya somos uno, y esto aparte que es perfeccionado en el Señor, esto es algo que no es opcional para el creyente. No es, yo no quiero ser uno. No, el Señor ya oró para que seamos uno. No quiero ser parte de la iglesia. Es que si sos salvado, ya sos parte de la iglesia. O sea, ya sos la iglesia. No es una opción para el creyente, que quiero o no quiero. O una semana quiero y otra semana no quiero. Ya el Señor dice, ya son uno.
ya ustedes fueron salvos, ya ahora ustedes están dentro de la iglesia y los que forman la iglesia del Señor son todos los redimidos del Señor, todos los que Él salvó para su propia gloria. Dice un pastor, Mark Denver, que es uno de los pastores que tiene el ministerio de 9 marcas de una iglesia saludable, dice, si te llamas cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Es duro, ¿no? Pero es una verdad lo que está diciendo. Porque no podemos, hermanos, pensar que, y esto creo que ya lo he dicho, no puedo pensar que yo amo al esposo, pero aborrezco a la esposa. Si viene alguien y me dice, Viti, yo bien, te amo, todo bien con vos, pero a tu esposa no la quiero ni ver, no quiero que si te invito a comer no quiero que venga ella, no quiero hablar con ella. ¿Cómo tengo que reaccionar yo a eso? Es mi esposa, la amo, doy mi vida por ella. Cristo con su iglesia lo mismo, ama a la iglesia, Él dio su vida. Y si alguien se atreve a hablar mal de su esposa, se la van a tener que ver con el esposo. Y es Cristo mismo. Por eso, hermanos, un cristiano debe anhelar la iglesia de Cristo. Pero ahora vamos a ver cuál es el concepto de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por iglesia? O ser miembro de una iglesia tampoco, hermanos, nos hace cristianos. Asistir todos los domingos, todos los miércoles, todos los martes, todos los viernes, todos los jueves, lo que sea, no nos hace cristianos. Nos hace cristianos que la obra que Cristo hizo en nosotros y que es Él mismo obrando en el corazón de las personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Por eso, hermanos, no podemos perder la centralidad del plan de Dios. No podemos perder la centralidad del plan de Dios. Cristo, Él es el que formó, el que hizo la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y la centralidad de la iglesia es en la vida práctica del cristiano. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, como dice la palabra. Y entonces vamos a ver algunas cuestiones equivocadas que tenemos de la iglesia. Algunas cuestiones equivocadas. Por ejemplo, la iglesia es un edificio de cemento. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3, 16, 17. 1 Corintios capítulo 3, del 16 al 17. Esto es lo que a veces pensamos, que la iglesia son 4 paredes, un techo y es un edificio de cemento. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí el Señor pone en orden esta verdad que yo le estaba diciendo. Si alguno atenta contra la iglesia, se la va a tener que ver con el esposo. Si alguno ataca a la novia, se va a tener que ver con el esposo. Si alguno ama al esposo, tiene que amar a la novia. Dice, ¿no sabéis que quién es templo de Dios? Nosotros. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, si viene alguien, tira estas 4 paredes y este techo, no hay problema. Si viene alguien y agarra cascotazo este lugar, no hay problema. Dios dice, yo voy a guardar a mi iglesia. ¿Pero cómo? Si entendemos que esta es la iglesia, estas 4 paredes, ¿no? Somos nosotros, sus hijos, es la iglesia del Señor. Porque dice que somos nosotros, templo de Dios. Ahora, hermanos, hay que empezar a reacondicionar cierto lenguaje que traemos
de 20 años de iglesia, 20, 30, 40 años de iglesia, que decimos, voy a la iglesia, voy al templo, pero el Señor dice, bien, vas adentro de vos mismo, te vas a caballito de algún hermano. La iglesia no son las 4 paredes, este es un lugar en el cual nosotros nos reunimos. Cuando nosotros estemos acá hoy, nosotros estamos ahora reunidos, somos la iglesia de Cristo. Después vamos a tomar un café, vamos a charlar y nos vamos a ir de este lugar. Ahora es la iglesia congregada. Cuando cada uno se vaya a su hogar va a ser la iglesia esparcida por toda esta ciudad. Y este lugar, ¿qué va a seguir siendo? Un local que alquilamos por 3 años y nada más. Cuando volvamos a este lugar va a seguir siendo un local que alquilamos por 3 años, pero acá va a estar congregada la iglesia porque estamos todos juntos. Ahora decimos, bueno, no vamos a estar en Misiones 358, vamos a hacer la reunión en la casa del hermano Rafael. Y no es que la casa del hermano Rafael se transforma en una iglesia, sigue siendo la casa del hermano. La iglesia se congrega en ese lugar y ahí está la iglesia del Señor. ¿Se entiende? Y ahí está el templo de Dios, en ese lugar. Por eso, hermanos, a veces hemos interpretado mal la iglesia. Y cuando decimos voy a la iglesia, y a veces hasta sin darnos cuenta, nos hemos sacado de encima el compromiso de que nosotros no somos la iglesia, que no tenemos parte en la iglesia, que no soy una piedra viva, que nada más asisto, que nada más es parte de lo que hago el fin de semana. Y hermanos, Dios dice que nosotros somos templo de Dios y es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Es Él el que mora en cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver otros pasajes. ¿Qué dice? Tenía otro pasaje por ahí. Romanos, porque tenía varios pasajes, pero algunos los voy a seleccionar. Romanos 15, 14. Y vamos a ver otro concepto. ¿Queda claro este concepto? La iglesia no es 4 paredes de cemento, un techo. La iglesia somos nosotros. Somos templo del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Vamos a ver otro punto que no es la iglesia. La iglesia no son solamente sus líderes. Si nosotros, hermanos, preguntamos, vamos a leer primero ahí Romanos 15, 14. ¿Qué dice? Alguien que lo quiera leer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Si nosotros le preguntamos, ahora, si yo digo, hermanos, ¿es la iglesia, sus pastores, sus líderes, sus diáconos, ellos solamente son la iglesia? No, ¿no? O sea, diríamos que no. Ahora, si un miembro de la iglesia hace algo que no anda bien, nosotros que respondimos a la pregunta que los pastores, los líderes no son la iglesia, ¿por qué son los primeros que tienen que salir corriendo? ¿Qué dice Romanos 15, 14? Vamos a leerlo de vuelta. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hermanos, está hablando, dice, pero Pablo le dice, pero atento, pastores, líderes, diáconos, ancianos, obispos, que amonesten. Dice, hermanos míos. Se está dirigiendo a una congregación, se está dirigiendo a un grupo de hermanos. Ahora, esto no quiere decir que haya una tarea específica dentro de la iglesia en un orden,
que Dios da dones a los hombres, hay pastores que ejercen su función, hay diáconos que tienen que ejercer su función, o hay pastores, ancianos, obispos que tienen la responsabilidad porque están puestos por Dios. Pero hermanos, cuando a veces pasa algo, un hermano deja de venir, ¿a quién es a los que primero, no digo ahora, porque hemos comprendido muchas cosas, pero antes le decíamos, pastor, ¿no fueron a visitar al hermano tal? No, ¿qué pasa con el hermano tal que no viene? ¿No se preocupa la iglesia? Y estoy diciendo, no me preocupo yo mismo. Porque acá el concepto bíblico del Nuevo Testamento, de la iglesia de Cristo, es que somos cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, cuando recae toda la culpa de lo que pasa, siempre ha recaído sobre los líderes o pastores o diáconos. Y es un concepto que no está en las Escrituras, porque es responsable cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios no hizo un miembro mayor que otro. Dios no hizo a alguien que sobresalga más que otro. Somos todos miembros los unos de los otros y debemos darnos en el amor de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y ahí es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver otro pasaje, por si quedan dudas, de Romanos 15, 14. Romanos 16, 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de él. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Hermanos, nuevamente, la iglesia de Cristo, nosotros. Pero fíjense lo que le está diciendo que tienen que hacer. Mas os ruego, hermanos, de los que causan divisiones. ¿Cuál es la tarea de la iglesia si vemos a alguien que no está predicando la doctrina correcta, que está causando división? ¿Es la tarea solamente de los pastores, de los ancianos, de los diáconos amonestar al hermano? Es tarea de la iglesia del Señor. Pero está diciendo, miren hermanos, cuidado, observen, estén alertas de estas personas. Y hermanos, el Señor no dejó pasar nada al azar el Señor. El Señor nos dejó una serie de amonestaciones y de disciplinas para ejercer dentro de la congregación. ¿A fin de qué? De poder restaurar a aquella persona, ¿sí? De poder estar restaurándolo. Ahora, Romanos 15, 14 habla de amonestar. Y la palabra amonestar, que yo lo anoté acá, que comenta el pastor Sugel Michelén, dice que es poner en la mente de alguien un pensamiento, una idea que no estaba ahí. Cuando enseguida pensamos de la palabra amonestar, yo le digo, hermanos, tenemos que amonestar. Y hay que tener cuidado, porque alguno dice, esta es la mía. Y preparan los textos y que quieren dar al cogote, ¿no? O a los tobillos, para barrer a todos los hermanos. Y hermanos, no es la idea. La idea de amonestar que Pablo dice acá es poner en la mente de alguien o de la persona que se está amonestando un pensamiento, una idea que no estaba ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hacer pensar al hermano correctamente, porque tal vez está haciendo algo que sí, tenés razón. Si nosotros lo llevamos a hacer pensar, mirá, yo creo que lo que estás haciendo no es lo correcto. La palabra de Dios dice esto. Tené cuidado porque podés pecar. Mirá lo que Dios dice. Mirá, tené cuidado. Y le empezamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. Lo estamos tratando de acomodar. Lo estamos tratando de que Él vea que su pensamiento hay algo que Él no estaba pensando, que no lo había visto. Ay, tenés razón. Y esa es la tarea de la iglesia, poner en la mente
cuando se refiere a amonestar. Poner en la mente del hermano un pensamiento que él no tenía dentro de su mente. Y siempre ¿cómo? En los límites que Cristo nos dejó. ¿Cómo hizo Cristo con nosotros? En amor. Nunca podemos quitar el amor. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 5. Del 12 al 15, por si hay alguna duda con Romanos 15, 14, hay alguna duda con Romanos 16, 17, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 15. Y alguien que lo quiera leer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hermanos, ahí afirma de vuelta, ¿quiénes son los encargados? La iglesia del Señor, los hermanos. Ahora, ahí está hablando acerca de los que están presidiendo, ¿sí? Los pastores. ¿Qué tienen que hacer los pastores, los obispos, los ancianos? Es equipar a la iglesia, es enseñarle a la iglesia. Pero ¿quién hace la obra del ministerio? ¿Solamente los pastores? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Quién la hace? A fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, esto no es una opción. Esto Dios lo dice así en la palabra y hay que obedecerlo. Como decía Pepe, el que decía Sproul, el fin de la discusión. Eso es algo de lo que dice la palabra de Dios, que Dios planeó la iglesia de esa forma. Por eso esto lo que estamos viendo es que no es la iglesia. No es un templo de 4 paredes, no es un lugar donde solamente son 3 o 4 trabajando y el resto mira como que nosotros somos tan expertos los argentinos cuando miramos partidos de fútbol. Somos todos técnicos, todos sabemos qué hacer, todos tenemos estrategia. Aun cuando van a la cancha, todos gritan. Dicen barbaridades a los jugadores, pero son esos 11 que están muertos de calor, que están muertos de cansancio y que no ven la hora que se termine ese partido para irse a descansar. Y a veces estamos como espectadores, hablando, criticando a la iglesia. ¡Ey, hay que hacer esto y hay que hacer! Y hay 3 o 4 corriendo para todos lados, cansados, pidiendo ayuda para que el Señor levante obreros. Hermanos, la palabra del Señor no nos presenta, la visión que tiene el Nuevo Testamento no presenta una iglesia así. Presenta una iglesia toda, junta, trabajando para la gloria de Dios y para que el nombre del Señor sea aún más glorificado en todo lugar. Efesios 4, 11 al 12. Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Lo voy a leer. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es para que no queden dudas. Los pastores que el Señor da a la iglesia equipan a los santos para la obra del ministerio. Y los versículos 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Ahora, ¿de quién recibe la ayuda todo? ¿De quién está? ¿Cómo está todo concertado? Por los miembros. Los pastores equipan a los miembros son los que llevan adelante la obra del ministerio, juntamente con los pastores, con los diáconos, con los ancianos. Porque la cabeza es Cristo.
La cabeza es Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Hay 2 ejemplos que me gustaron mucho. El segundo me gustó más que el otro. Pero el pastor Sugel ponía 2 ejemplos prácticos. Y uno viene un miembro, ellos tienen una iglesia más numerosa, ¿no? Viene un miembro y dice, pastor, necesito un consejo, que le den a un matrimonio un consejo matrimonial acerca de su relación de matrimonio. Y entonces él dice que como pastor dice, bueno, lo vamos a ir a visitar, el día tal, pero va a ir el hermano con su esposa, el hermano fulanito de tal con su esposa a visitarlo. Y entonces dice que ahí, ahora, apelemos a nuestras conciencias. Si le dicen a un pastor y acuden a él y le dicen, quiero que vayan a visitar a este hermano, pero agarramos y decimos, bueno, va a ir otro hermano, que yo creo que está capacitado para esa tarea, no es que se manda cualquiera. ¿Qué nos dice nuestra conciencia? Qué falta de amor. ¿Por qué no va él? Si él es el pastor, seguramente que él el hermano que va a ir no le va a hablar tan bien como le habla a usted. Y todas esas cosas comienzan a funcionar en nuestra mente y no nos damos cuenta que es la iglesia la que está encargada de edificar a los santos, de estar edificando la iglesia, todos juntos somos una unidad. Hermanos, esto no quita que haya personas o hermanos que se están capacitando o que tienen un cierto grado de madurez espiritual para hablar temas específicos, como este caso el matrimonio. Por eso, nosotros debemos saber que los dones que hemos recibido, toda la iglesia, es para la iglesia. Dios dio dones a los hombres. A ustedes, a mí, me dio dones. ¿Cuáles son? Hay que verlos. ¿Dónde se ponen en práctica? En la iglesia. No puedo poner un don en práctica con una persona inconversa. Tal vez le puedo predicar el evangelio, pero para la edificación del cuerpo de Cristo es en este lugar donde nosotros vamos a estar trabajando. Ahora, el segundo ejemplo. Ese es un ejemplo, no de tantos. El segundo ejemplo, y este es el mejor, ¿no? Dice, imagínense que yo estoy hablando con una persona que no me conoce y yo a esa persona que no me conoce, yo le señalo una mujer y le digo, ¿ves esa mujer? Sí, la veo, dice la otra persona. Bueno, esa mujer es una pobre, desventurada, me da pena, es tan miserable, su matrimonio es tan miserable, me da una lástima. Y el otro pregunta, ¿y vos cómo sabes eso? Es que yo soy el esposo. ¿Qué va a pensar esa persona? Estoy loco. Y a veces, hermanos, eso es lo que pensamos de la iglesia. Hablamos de la iglesia sabiendo que estoy hablando de mí mismo. Que soy yo parte del problema. Pero también soy parte de la solución. Por eso, hermanos, tenemos que ver qué es la iglesia, qué es lo que Cristo quiere hacer dentro de su cuerpo, de su iglesia, perfeccionarla. Y hermanos, eso es lo que ocurre en la mayoría de las iglesias. Está este concepto errado. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos la gracia del Señor de haber comprendido conceptos claros de lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Pero hermanos, yo por lo menos que tengo años de cristiano, cristiano y no cristiano, hay cosas que tienen que ser derribadas en mi mente. Y la iglesia, el concepto de la iglesia es uno de esos. Y el Señor lo hace por medio de la palabra. ¿Qué dice 1 Corintios 12, del 12 al 26? Vamos a leerlo todo, rápidamente. Son algunos versículos, pero vamos a leerlos, ¿sí? A partir del 12 hasta el 26. ¿Quién lo quiere leer? De corrido.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Solamente versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a leerlo de la forma que interpretamos cómo es la iglesia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también la iglesia. Decir Cristo y decir la iglesia es lo mismo, porque Cristo se pone como la iglesia. Cristo se pone como la iglesia. Hablar de Cristo, hermanos, es hablar de la iglesia. Por eso cuando hablamos algo acerca de la iglesia de Dios, el Señor nos hace esa aseveración que estuvimos viendo al principio, que es hablar de Él mismo. Y dice el Señor, yo voy a destruirlos. Hermanos, la iglesia de Cristo es Cristo mismo, la iglesia. Y esto es un misterio, pero es así como habla la palabra del Señor. Creo que nos vamos a cuidar mucho cuando hablemos de la iglesia ahora. Porque que tengamos en mente que estoy hablando de Cristo, ruego al Señor que nos dé un santo temor. No solamente al hablar, sino al saber que yo soy la iglesia. Que yo soy la iglesia, que yo soy de Cristo, que es Cristo mismo en mi vida y que soy parte del cuerpo. Hermanos, Pablo hace una analogía acá del cuerpo humano. ¿Qué pasa en el cuerpo humano si falta algún miembro? Todo el cuerpo se duele. ¿Qué pasa, hermanos, si nos cortan un miembro pequeño, un dedo de nuestro cuerpo, un dedo del pie? Nos desestabilizamos, nos caemos, perdemos el equilibrio, pero por algo tan insignificante que ni siquiera se ve. Sí, y así de importantes son todos los miembros del cuerpo para Cristo y para nosotros también tienen que serlo. Por eso, hermanos, hablar de Cristo es hablar de la iglesia. La iglesia no es un solo miembro, sino que la iglesia son todos los miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿se acuerdan en Hechos? En Hechos, cuando Pablo perseguía ¿a quién? A la iglesia, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice Pablo perseguía a la iglesia. Cuando Pablo se encuentra camino a Damasco con Cristo, ¿qué es lo que le dice Cristo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Y Cristo dice, ¿por qué me persigues? Entonces la iglesia tiene que ser Cristo. Pablo le podría haber dicho,
No, Señor, yo estoy persiguiendo a la iglesia, a esos fanáticos que se reúnen, que dicen que vos resucitaste. Pero Cristo le dice, me estás persiguiendo a mí. Y ahí el Señor transforma la vida de Saulo, que luego es Pablo. ¿Nos queda alguna duda que la iglesia no es Cristo? ¿Tenemos una certeza de que la iglesia es Cristo mismo? Lo dice la palabra del Señor, hermanos, ¿eh? Yo no lo digo. Da esa afirmación. Él es la iglesia. A su vez, nosotros somos la iglesia, templo del Dios vivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, hasta acá lo que la iglesia no es. Lo que la iglesia no es, no son 4 paredes de cemento, un techo, una dirección. La iglesia no son solamente sus líderes, no son solamente aquellos que trabajan con sus dones como ser un pastor, un diácono, obispo, anciano, que es lo mismo que pastor. No son solamente esos trabajando. La iglesia somos todos los hermanos, todos los hijos, todos aquellos llamados por el Señor. Cuando hablemos de la iglesia estamos hablando de nosotros mismos. Si yo no pertenezco a la iglesia del Señor y yo no tengo nada que ver con la iglesia del Señor, es porque Cristo no tiene nada que ver conmigo entonces. Tengo que ser salvado para ser introducido a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que la iglesia es. Lo que la iglesia es, poder definir lo que es verdaderamente la iglesia. La iglesia es un grupo de personas. Y hermanos, que esto nos quede bien en claro. Cristo no murió por una pared de cemento, por 4 paredes, por una dirección. Cristo no murió por eso. Cristo murió por personas. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no se va a ir este local al cielo. Se va a ir la iglesia del Señor, los santos, los redimidos por el Señor, que eso es la iglesia. Por eso, hermanos, somos llamados a hacer cosas extraordinarias, porque es Cristo haciéndola en nosotros. Pero hay que tener en cuenta, hermanos, todavía somos personas que no estamos glorificadas, con muchas imperfecciones, muchos errores, muchas falencias, aún un cuerpo físico que nos limita a poder estar trabajando. Y es eso lo que es la iglesia. Tengo que saber que somos personas que Cristo murió por mi vida, por nosotros, por mi hermano, pero todavía no está glorificado mi hermano. Por lo tanto, la obra del Señor está trabajando en él y lo está conformando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tengo que tener esto en claro. Segundo, son personas que son redimidas, llamadas a ser uno por el misterio del Señor. En Juan 14, 18, tenemos una hermosa promesa que el Señor les deja en su palabra, nos deja a nosotros. Juan 14, 18. ¿Quién lo quiere leer? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Es Dios llenando un lugar físico? No. Es Dios llenando a la iglesia, a personas que Él salvó y que Él va a perfeccionar. Y que Él va a hacer morada dentro de esas personas. Hermanos, esto es bien claro, como dice Romanos 12, del 4 al 5. Búsquenlo, el que lo tenga que lo lea. Romanos capítulo 12, del 4 al 5. Hermanos, que quede bien en claro, nosotros somos cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. No hay una persona humana que sea la cabeza. Es Cristo la cabeza de la iglesia y estamos unidos a Él, todo el cuerpo. ¿Qué dice Romanos 12 del 4 al 5? Porque de la manera que un cuerpo
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Hermanos, si nosotros queremos ver una iglesia bíblica, una iglesia que predique las verdades del Evangelio, comencemos nosotros mismos a predicarnos las verdades del Evangelio. Comencemos nosotros mismos a creer lo que predicamos y a predicarle al mundo esas verdades. No esperemos buscar o ver una iglesia bíblica, porque la iglesia bíblica son personas todavía no glorificadas, con imperfecciones, y les puedo asegurar que todas las iglesias, aun la que nosotros escuchamos predicaciones, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la Comunidad de la Gracia de John MacArthur, la de John Piper, todos esos lugares que tienen personas que todavía no han sido glorificadas, todas tienen problemas. Pero me tengo que ocupar yo como iglesia de crecer en la gracia del Señor, porque cuanto más yo crezca en la gracia del Señor, más va a ser edificada la iglesia. Cuanto yo más busque al Señor, más van a ser bendecidos mis hermanos. Cuanto yo más ore, cuanto más me preocupe por mis hermanos, y cuando deje el egoísmo que al principio hablábamos, que teníamos antes como una raza caída, el Señor va a empezar a edificar la iglesia de Cristo, por su gracia obrando en nosotros. Y hermanos, esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros dice, de manera que teniendo diferentes, estamos el 4, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de otros. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, dice, ¿cómo? Como extranjeros y peregrinos. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Extranjeros y peregrinos. No tenemos que ver nada con el mundo, pero estamos en el mundo. Por eso Cristo ora por los suyos. Hermanos, ¿cuál es nuestro pensamiento? Yo de acá no me voy a llevar nada. Todo mi bien es Cristo. Toda mi gloria es Cristo. Por lo tanto, mi pensamiento va a ser Cristo. Mi pensamiento no es el ascenso que voy a tener en el trabajo. No es tener una casa más grande, no es tener un coche último modelo, no es tener ropa mejor. Mi pensamiento es Cristo. Todo lo que es Cristo. Porque yo no pertenezco a este mundo. Por la gracia de Dios, Dios nos da lo que yo dije recién, en su gracia el Señor nos da, para que lo usemos para su gloria. A veces sí, nos lo da, a veces no da, y el Señor nos mantiene de lo necesario. Pero no es mi pensamiento, no es el pensamiento del cristiano. Pedro dice, somos extranjeros y peregrinos. Vamos camino como cristiano a la ciudad celestial. Vamos camino a la ciudad celestial. Por eso, hermanos, si pensáramos en Cristo, ¿cuántos dolores nos evitaríamos? Si Él fuera todo nuestro bien. Pero hermanos, eso es lo que hay que mortificar día a día, nuestra carne, nuestros pensamientos. Lo que a veces yo quiero como naturaleza caída, pero lo que Cristo quiere hacer en mi vida. Y es ahí recurrir a Cristo. ¿Qué somos la iglesia? Yo anoté algunos puntos acá que da el pastor Sugel Michelin. Dice, nosotros la iglesia somos un pueblo beneficiario de una ciudadanía y todas las promesas dadas por Dios. Nosotros la iglesia somos un rebaño donde Cristo es nuestro pastor. Nosotros la iglesia somos un templo formado de piedras vivas y vemos a Cristo como la piedra angular. Nosotros la iglesia somos un ejército, Cristo es nuestro capitán y Él nos lleva seguro en la victoria.
Eso es la iglesia. Ese es el concepto de la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, hoy hay tantos hermanos que anhelan una iglesia bíblica, que anhelarían estar congregados en este lugar, escuchando la palabra del Señor, conversando con los hermanos, visitando a los hermanos, viendo, charlando, escuchando. Y no lo tienen. Hermanos, no solo hay que orar por estos hermanos. Por eso poder subir videos, poder subir programas de radio, predicar la palabra del Señor. Pero ¿es tarea solamente de unos pocos? Es tarea de toda la iglesia. Es tarea de toda la iglesia hacerlo. Que nosotros hagamos lo mismo que nosotros hacemos acá cada domingo para equipar al cuerpo de Cristo. Sus miembros puedan edificar la iglesia. ¿Qué dice ahí Juan 13:34? Por último, les voy a dar una definición de lo que es la iglesia. Vamos a leer primero Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, acá Jesús le estaba diciendo a los discípulos algo nuevo. Al principio, cuando dice que os améis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué tiene de nuevo, Señor? Si eso es lo que dice, lo que nosotros sabemos. Tenemos que amarnos unos a otros. Pero el Señor dice, como yo os he amado. Y les vuelve a repetir, que nos améis unos a otros. Yo tengo que amar, sí, como Cristo los amó. ¿Cómo Cristo lo amó? Completamente, se entregó. Hermanos, no terminamos la obra de la iglesia de Cristo. Cristo murió por su iglesia. Es Cristo el que santifica su iglesia. Es Cristo el que la glorifica. Pero nosotros todavía aún tenemos tarea. Tenemos que llegar a ser como Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Si llegamos a hacer eso, entonces sí podemos hablar de la iglesia. Pero todavía hay tarea para hacer. No hemos llegado. Y vamos a llegar aún cuando estemos glorificados, vamos a seguir aprendiendo cosas del Señor. Una definición de la iglesia es que la iglesia es el organismo vivo por medio del cual Cristo opera en el mundo a través de la proclamación del Evangelio y a través de vidas transformadas de sus discípulos, no solo como entes aislados, sino como parte de una comunidad de creyentes. Por eso Juan 14:35 dice, y conocerán todos, conocerán, porque van a ver. Por eso el Señor llama a un pueblo celoso de buenas obras. Dice el versículo 35 de Juan 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor, de vuelta ahí, los unos con los otros. Fuimos llamados, hermanos, a presentar la verdad bíblicamente al mundo de lo que es la iglesia. Ahora voy a dejar algunas preguntas para que podamos pensar. Hermanos, a veces cuando pasa problemas dentro de la iglesia, muchas veces lo hemos visto como un problema y no como una oportunidad de poner a funcionar los dones que el Señor nos dio. ¿Son necesarios los problemas dentro de la iglesia? Totalmente. Seguro, siempre son necesarios. Porque ahí es donde vamos a conocer si tenemos amor. ¿Son necesarias las pruebas dentro de la iglesia? Son necesarias, totalmente. Porque ahí es donde vamos a ver dónde está puesta nuestra fe. Por eso, hermanos,
roguemos al Señor para que nos encuentre efectivamente trabajando como Él lo hizo por cada uno de aquellos que Él murió, que también Él resucitó. Y hay algunas preguntas en este tema, por eso los problemas, hablando de los problemas dentro de la iglesia, que son oportunidades, por eso la iglesia es una comunidad de gracia y de verdad. Nosotros estos mensajes se llaman la iglesia comunidad de gracia y de verdad. Nosotros nos llamamos iglesia cristiana de la gracia, ¿no? Pero ¿qué verdad y qué gracia? ¿Qué verdad nosotros hablamos? Y estos son dos elementos capaces de mantener un consenso entre pecadores. Si comprendemos cuál es la verdad que nosotros predicamos y entendemos la gracia que fue imputada a mi favor, voy a poder tener un consenso con mis hermanos. Y ahí voy a entender verdaderamente qué es la gracia del Señor. Quiero dejarles estas preguntas para que reflexionemos. A mí me hace reflexionar, me hizo reflexionar. ¿Qué tan importante es la iglesia para mí? Preguntémonos, ¿no? ¿Qué tan importante es la iglesia para mí? ¿Es algo más en mi vida? O sea, ¿es algo más en mi agenda? ¿Es algo que me levanto el domingo, me tomo un mate cocido con leche, un mate, miro las noticias, me preparo para venir aquí a la reunión, termino, me voy, pienso qué comer, me voy a dormir la siesta, me voy a levantar a ver el partido de fútbol, me voy a salir a pasear, y ahí pasó todo mi domingo? ¿Y la iglesia qué? ¿Es la iglesia, o vamos a ponerlo así, es Cristo en nuestra vida una actividad más? Pregunto, ¿somos conscientes de las decisiones que tomamos que también afectan a la iglesia? Hermanos, si yo hoy diría, bueno, me ofrecieron de ir a predicar a Miami, una iglesia linda, y necesitan la sana doctrina, hermanos. Más si están en una playa cerca. Necesitan conocer el Evangelio, están tan errados. Y hermanos, me voy a ir. Tal vez es algo, sí, bueno, se va a ir a predicar la palabra, es lógico, no está pecando, pero soy consciente que esa decisión va a afectar la vida de todos mis hermanos aquí en esta ciudad. Me pregunto yo, ¿soy consciente de eso? Que va a haber hermanos que no solamente van a extrañar, sino que tal vez por algo carnal y algo mundano yo me estoy moviendo hacia algo que Dios no me llama. Pretendo tener amor con otra iglesia, pero en realidad lo que quiero es irme, porque no me interesa. Pero obvio que no lo voy a decir así, queda muy fuerte, pero lo pienso en mi corazón. Hermanos, las decisiones que hoy cada uno de nosotros tomemos va a afectar a este grupo de hermanos. Va a afectar a la iglesia de Cristo. Pensemos, solamente pensemos eso. Y lo último, somos sal y somos luz donde estamos y nos movemos. Somos sal y luz entre nosotros. ¿Para qué salar una comida que ya tiene sal? Afuera. Somos sal. Somos luz. Y la sal del mundo no es, como dice John Piper, mostrar autos nuevos, aviones privados. No es eso. La sal es mostrar a Jesucristo en mi vida. Que cuanto menos tengo, más satisfecho estoy con Él. Que cuanto más soy oprimido, más le doy la gloria a Cristo. Y no solo eso, edifico la vida de mis hermanos. Porque ven mis obras y ellos glorifican a Dios.
pregunta, ¿no? ¿Somos sal? ¿Somos luz? Todas estas preguntas las dejamos ahí picando, para que nos la hagamos, que acudamos a nuestra conciencia. Hermanos, Dios no nos quitó la conciencia. ¿Saben para qué? Para que conozcamos en qué nosotros tenemos que cambiar. Para que podamos ver si hay pecado y nuestra conciencia nos acusa, vayamos a Dios y oremos y encontremos paz para con Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que pudimos ver qué es la iglesia, Señor. Señor, perdónanos por todos los conceptos cerrados que teníamos de la iglesia. Señor, perdónanos porque limitamos una obra tan poderosa a 4 paredes de cemento. Y aún, Señor, perdónanos por las veces que hemos hablado mal contra la iglesia, contra Cristo. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Ayúdanos a edificar la iglesia con los dones que nos has dado, Señor. Padre, sobre todas las cosas vemos que necesitamos tu amor en nosotros, Señor, trabajando, Señor, para que nosotros hagamos lo mismo que tú hiciste, Señor. Entregarnos hasta la muerte, Señor, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Señor, gracias por la iglesia en todo el mundo, Señor, por la iglesia que es perseguida, por aquellos hermanos que se juntan en una casa, Señor, que ellos son la iglesia. Señor, por aquellos hermanos que hoy oran y ruegan, Señor, que puedas enviar hombres idóneos para capacitarles, Señor. Señor, te ruego por aquellos hermanos que no tienen un lugar donde congregarse, Señor. Padre, te ruego que no miren en buscar, Señor, una iglesia perfecta, sino que miren que ellos son la iglesia, que donde están 2 o 3, Señor, tú estás ahí en medio de ellos. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nosotros nos podemos reunir hoy como iglesia. Y Señor, ahora cuando nos vayamos va a ser la iglesia dispersada en esta ciudad. Que comprendamos que somos iglesia a las 24 horas del día, Señor. Oramos, Señor, y te pedimos todas estas cosas, que nos ayudes. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.